esta alabanza. El sábado pasado, ya al comenzar, dije que era una de las predicaciones más difíciles. Difíciles por las diferentes interpretaciones que hay dentro de la misma Iglesia Adventista con los teólogos en relación con las últimas plagas. Hablamos de la sexta plaga y un par de hermanos me hicieron algunas preguntas después y quizás hubo más que quedaron con alguna duda. Entonces voy a ocupar unos minutos para procurar quizás hacer un poquito más claro. Dentro del mundo no religioso, cuando se habla del Armagedón, se habla de una gran guerra, de una gran hecatombe, de un encuentro quizás final entre las potencias militares del mundo. Así lo creen los políticos y cuando hay cualquier evento un poquito fuera de lo normal ya surge el Armagedón. Cuando comenzó Estados Unidos la guerra del desierto contra Irak, yo escuché a muchos adventistas diciendo, viene el Armagedón y viene el Armagedón. Y en la mentalidad de muchos adventistas está que el Armagedón es un encuentro militar. Y creen eso, y dentro del mundo teológico hay diferentes opiniones. Ahora, ¿qué objetivo tiene Dios en encontrar que las naciones del mundo se encuentren y se aniquilen y se maten y se masacren entre ellos? ¿Qué propósito tiene Dios al fin del mundo? Yo no lo veo ningún objetivo. Ahora, analizando cuidadosamente la Escritura, nos dice que quienes convocan a todos los reyes de la tierra son 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son poderes religiosos. ¿Es la Gran Babilonia? ¿Es la bestia? Es la imagen de la bestia y es el falso profeta, los 3 espíritus inmundos. Quiere decir que hay una connotación religiosa, más que política y más que militar. Ellos son los que llevan a convocar a todos los reyes de la tierra. Pero dice la Biblia que es la batalla del Dios Todopoderoso. Entonces quiere decir, hermano, que ahí está Dios en forma directa en este encuentro. Ahora, dice que para esta gran batalla se seca el Éufrates. Ya hablamos, hermanos, detalladamente el sábado pasado, ahora solamente estamos dando un poquitito por allí. Ahora es interesante que la Biblia habla del Éufrates y no dice nada del Tigris. Y el Tigris es otro río paralelo y también están allí en la misma zona. Y es un río similar al Éufrates. Ahora el Éufrates, hermanos, es el símbolo ¿de qué? De Babilonia. Era el símbolo de la Babilonia antigua y toma al Éufrates como el símbolo de la Babilonia espiritual. El secamiento del Éufrates no es necesariamente que se va a secar el río Éufrates, porque no tiene ningún objetivo, lo explicamos el sábado pasado, hermano. Para los ejércitos cruzar el río Éufrates, hermano, es un juego. Si cruzaron el Canal de la Mancha en el día de ella, lo explicamos, de 150 kilómetros de ancho. ¿Qué tiene el Éufrates cuando tiene 1 kilómetro de ancho? ¿Qué problema hay para cruzar los ejércitos? Y hoy en día, hermano, no se necesita que los ejércitos se encuentren para pelear uno frente al otro. Ahora, hermano, cohetes teledirigidos y bombas y lo demás, ni se mueven, hermano, tranquilamente. No tiene ningún sentido, ningún objetivo bíblico el que se seque las aguas del Éufrates. Ahora sí, el Éufrates es símbolo de la Babilonia que estaba, ¿qué cosa? Junto al Éufrates. Y la Babilonia cayó cuando se secó el Éufrates o cuando allí Ciro, hermano, ¿qué hizo? Desvió las aguas del Éufrates para poder entrar por debajo de la puerta. Se secó el Éufrates y cae, ¿qué cosa? Cae Babilonia. Ahora el simbolismo, hermanos, sigue la misma línea.
Se seca el Éufrates espiritual y cae la gran Babilonia espiritual. Ahora, ¿cómo se seca ese Éufrates? Solamente tenemos que adelantarnos un poquitito. Vayamos a Apocalipsis 17, que es lo que vamos a estudiar un poquito después. Pero veamos, hermanos, allí en una manera clara. Yo no estoy especulando, hermanos, estoy tomando la palabra de Dios en una manera clara. Apocalipsis capítulo 17, y veamos allí el secamiento del Éufrates. El Éufrates, símbolo de ¿qué? De la Babilonia. Y aquí está hablando de la gran Babilonia. Y el versículo 16, Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Vamos a analizarlo eso cuando lleguemos a Apocalipsis 17. Pero ¿qué pasa, hermanos, con los poderes que están apoyando aquí a la Babilonia? ¿Qué pasa con la imagen de la bestia? ¿Qué pasa con el falso profeta? Lo apoyan, pero llega el momento en que se dan vuelta. ¿Y qué hacen? La destruyen a la propia Babilonia. Se levantan contra ella. Se seca ese símbolo de Babilonia, el Éufrates. Se seca Babilonia. ¿Por qué? Porque los poderes aliados se le han dado vuelta y la destruyen. Eso, hermanos, lo vamos a analizar un poquito más de detalle, pero para que tengamos un cuadro un poquitito más claro. Hermanos, Dios no tiene ningún propósito de juntar a la China con sus 200 millones de soldados contra Estados Unidos y contra Europa para pelear. ¿Pelear para qué? ¿Qué objetivo tiene una guerra militar dentro del plan de Dios? Sin embargo, encontramos en la Biblia, hermano, que el problema es, ¿qué cosa? Una lucha y una guerra entre el bien y el mal, entre Satanás y entre Dios. Y aquí es una guerra espiritual. Son los 3 poderes, o la Trinidad satánica, quienes reúnen a los reyes de la tierra, quienes los engañan. ¿Para qué? Para lanzar una batalla final contra los hijos de Dios. Hermanos, es una guerra entre el bien y el mal. Es Satanás con su hueste queriendo destruir al pueblo y al ejército de Dios. Allí, hermanos, solamente con eso y lo que hablamos el sábado pasado está, digamos, un poquitito más aclarado. Espero que quede un poquito más aclarado. Ahora Jesús, hermanos, viene. Cuando las plagas comienzan, ha terminado el tiempo de gracia. No hay oportunidad de arrepentimiento para nadie más. Cuando cae, hermanos, la primera plaga, el templo se llenó, ¿qué dice? En el cielo de humo. Cristo salió del santuario celestial. No hay más intercesor. Se terminó, hermanos. El destino de cada uno ha sido sellado. Por eso aquí ya lo hemos hablado, hermanos, en Apocalipsis 14. Cuando se madure allí, ¿qué cosa? Cuando madure el grano, cuando maduren las uvas, estará todo listo para que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Intervenga. Estamos, hermanos, en el tiempo final. El diablo se ha encargado de distraer la mente de todos los hijos de Dios. Ya sea la computadora, ya sea el internet, ya sea, hermanos, lo que fuere, vivimos despreocupados de la realidad del tiempo en que estamos viviendo. Y la Biblia nos advierte que los días finales, ¿qué cosa, hermanos, serán? ¿Qué cosa? Los acontecimientos finales son rápidos. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, hace 1 mes y medio atrás lo que iba a pasar en Egipto? Mubarak estaba feliz de la vida, hermano. Estaba haciendo planes en septiembre le tocaban las elecciones y ya estaba haciendo planes de seguir otro periodo más. Tú lo tenía todo programado. Pero ahora, ¿dónde está? Ahora ya está arrinconado. No lo dejan salir de Egipto. Ahora están estudiando allí para llamarlo a rendir cuentas. ¿Qué pasa con el hermano Gaddafi? Estaba tranquilito hace 2 o 3 semanas atrás, ¿verdad? No se imaginó nada del problema que iba a tener ahora. ¿Y qué pasa en el Yemen? ¿Y qué pasa en Túnez? ¿Y qué pasa en... Hermanos, el mundo está revuelto.
Los poderes humanos son incapaces de controlar esa turbulencia. Y hermanos, y Dios es el que pone, y Dios es el que quita reyes. Y todos estos movimientos políticos, hermanos, en estos países árabes, tienen un propósito dentro del plan de Dios. Yo no sé, hermanos. Pero para mí ha sido siempre no voy a decir una preocupación, pero sí algo que no podía captar. El Evangelio tiene que ser predicado ¿dónde? Antes que venga Cristo. En todo el mundo. ¿Qué de todo el mundo musulmán? Donde no entra, hermanos, el Evangelio. Donde no puede entrar. Donde allí, hermanos, con sus equipos de ellos allí, hermanos, no dejan que las señales entren a esos países. Y ellos tienen que escuchar del Evangelio también. Y ahora, hermanos, todos esos países, Arabia Saudita, la más fuerte, la más terrible, hermanos, están ahora levantándose y están exigiendo ahora al gobierno que tiene que soltar a todos los presos que tiene. Ahora, hermanos, noten, la ciudad, el poder más grande del mundo árabe, donde antes, hermanos, alguien movía un dedo y ya se lo cortaban o ya lo eliminaban. Hermanos, el mundo está en una situación que si nosotros no despertamos, hermanos, es porque de plano ya estamos también nosotros más que dormidos. El Señor Jesús dijo, hermanos, allí en San Mateo el capítulo 13, el trigo y la cizaña están creciendo juntos, pero llega el momento en qué cosa, que se va a separar. Y hermanos, y estamos llegando al tiempo en que se va a hacer la gran separación. Y ahora encontramos en Apocalipsis 14, lo estudiamos. Allí está el mensaje del primer ángel que llama ¿qué cosa? Adorar a Dios. El mensaje del segundo ángel llama ¿qué cosa? El que adora a la bestia y a la imagen. Notamos, hermanos, allí la connotación. No es una guerra militar, es allí, hermanos, quienes adoran a Dios o quienes no le adoran. Quienes eligen adorar al enemigo de Dios, a la Babilonia, a la gran ramera, a ese poder apóstata, que va, hermano, ¿qué cosa? A querer obligar a que todo el mundo le adore. Y Dios está llamando que adoremos ¿a quién? Adoremos a Dios. Allí, hermanos, está el gran problema. Y allí está el Armagedón, entre esas dos fuerzas que están llamando la atención ¿a qué? A que se le adore. Es una guerra, hermano, netamente religiosa. Si alguno adora a la bestia, recibirá ¿qué cosa? El cáliz de la ira de Dios. Y ese cáliz de la ira de Dios está ¿dónde, hermanos? En las 7 últimas plagas. Y no hay allí ninguna otra alternativa. Y allí, hermanos, se encontrarán frente a frente las dos fuerzas. Satanás, con sus milagros y todo lo que ha hecho, que ha engañado a todas las naciones, reunidos para atacar ¿a quién? A los hijos de Dios. Porque se le va a echar la culpa a los hijos de Dios, que esas plagas son debidos ¿a qué? A estos que guardan el sábado. Ellos son los responsables. Eliminémoslos a ellos y ¿qué cosa? Y se va a calmar. Como Jonás allí en el barco, ¿verdad? Echemos a este y se calma la cosa. Y aquí, hermanos, la misma cosa. Los culpables van a ser, ¿quiénes? No los culpables. A quienes le van a echar la culpa son los adoradores del Dios creador. Y quienes no le adoren, hermanos, entonces serán allí frente a frente. Las naciones se reúnen a instancias de los 3 espíritus de demonios. Ellos son los que los reúnen para atacar directamente a Dios. Y ahora, hermanos, notemos un poquitito, he sacado algunas conclusiones aquí. El Apocalipsis nos habla del trono de Dios y también nos habla del trono de la bestia. Jesús en el Calvario recibe una herida mortal y la bestia, ¿qué cosa, hermano? Recibe también una herida como de muerte. El nombre de Cristo, el que se le da aquí es ¿qué cosa? Miguel. ¿Y qué significa Miguel? Uno semejante a Dios. Y ahora encontramos aquí, ¿qué cosa? ¿Quién es semejante a quién? ¿A la bestia? ¿Notamos, hermano? ¿Cómo va una correlación allí en forma directa? La gente que adora a la bestia es la que dice, ¿quién es semejante a qué cosa? ¿Quién es semejante a la bestia? La Trinidad satánica pretende crear una imagen. Dios hace al hombre, ¿qué cosa? A su propia imagen. Dios sopla en el hombre el aliento de vida.
Uno de los miembros de la Trinidad satánica infunde aliento a la imagen. Dios envía 3 ángeles para que prediquen el mensaje final. Y ahora encontramos, ¿qué cosa? 3 espíritus de demonios. Hermanos, si podríamos seguir sacando y sacando más conclusiones. Esa guerra final, ese encuentro último, es las fuerzas del mal con las fuerzas de Dios. Es Satanás y sus secuaces, y es Cristo y sus seguidores. Ese es el Armagedón, esa es la guerra última y la guerra final. Ahora Satanás, hermanos, ¿qué cosa? Va a infundir y va a dar poder a la bestia. Y la bestia va a hacer ¿qué cosa? Ese poder satánico, que se le cree una imagen en Estados Unidos. Y alguien me preguntó, ¿qué tiene que meterse Estados Unidos ahora allí con Libia? ¿Por qué está Estados Unidos? ¿Por qué está Obama amenazando? Y Estados Unidos, hermanos, se ha metido ya en el callejón que no puede salir. Estados Unidos, nosotros, este país, está metido ahora. O cae Gaddafi o Estados Unidos se mete en guerra con Libia. No queda otra alternativa. Porque las declaraciones del presidente, hermanos, son muy terminantes. Allí no hay, hermanos, vuelta de hoja. Las declaraciones de la Hillary Clinton, hermano, Estados Unidos está ahora aquí, exigiendo que Gaddafi salga. Y si no sale, ellos se van a meter para sacarlo. Tremendo problema. Ahora, ¿por qué se está metiendo Estados Unidos? Alguien me dijo, bueno, ¿y qué tiene que meterse Estados Unidos allí? ¿Por qué no se quedan tranquilos aquí? Hermanos, Estados Unidos, ¿qué cosa? Es la imagen que se va a formar, la imagen de la bestia, y la que va a tener el poder para que todo el mundo le obedezca. No olvidemos aquello, hermano. Y se está metiendo, ¿por qué? Para ganar crédito, para ganar terreno, para sentar pie, como queramos decirle. ¿Por qué? Porque es la imagen de la bestia. Y la bestia se va a apoyar justamente en ella y apoderar de ese dominio que va a ejercer sobre todos los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para unirse contra el pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, ya lo hemos estudiado, hermanos. La marca de la bestia es el domingo. El sello de Dios es el sábado. Allí está la lucha. Allí está el Armagedón. Y ahora este poder va a hacer grandes milagros. Hermanos, lean 2 Tesalonicenses 2. Allí, hermanos, está la contraparte de Apocalipsis. Allí tiene que ver, hermanos, con el anticristo. Allí tiene que ver en manera directa con este poder que estamos nosotros hablando. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, vamos allí directamente porque el tiempo se nos va a Apocalipsis 16, a continuar. Todo esto, hermanos, ha sido casi un pequeño resumen de lo que hablamos el sábado pasado. Ahora entramos en la última y la séptima plaga. Apocalipsis 16, versículo 17. Encontramos que esta plaga cae ¿dónde? ¿Dónde se echa? ¿Dónde cae esta plaga? En el aire. No es en la tierra, no es en la silla de la bestia, no es en el trono del papado, es en el aire. Y todos los comentaristas, hermanos, nos hablan de eso. El aire envuelve ¿qué cosa? Envuelve la tierra en general. Por lo tanto, esta plaga, sí están la mayoría de acuerdo que será una plaga que va a abarcar el mundo entero. Las otras plagas ya las mencionamos, conflicto de los siglos, página 682 en adelante, nos habla que las plagas no son totales o universales, son parciales. En ciertos lugares Dios, hermano, sabe dónde van a caer esas primeras plagas. Pero la séptima plaga, evidente, hermano, no se va a salvar ningún rincón del mundo, porque va allí en el aire. Y dice que sale una gran voz. Y esa gran voz no viene de un ángel, sino que viene ¿de dónde? Del propio trono de Dios sale esa voz. Es Dios, hermanos, ahora el que está interviniendo en forma directa. Ya lo último. Ya no hay aquí, hermanos, más escapatoria, no hay más alternativa. Porque dice ¿qué cosa? Hecho está. Hecho es. Hasta aquí llegamos y nada más. Eso es lo que está diciendo, hermanos, aquí en Apocalipsis 16. Hecho es. Esas palabras las pronunció exactamente iguales. Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, consumado es. Son las mismas palabras, hermanos, en griego, exactamente que acá. Hecho es.
consumó ¿qué cosa? Su ministerio. Consumió allí el plan de la salvación. Y ahora, hermanos, aquí está Dios diciendo, hecho es. Aquí se terminó. Aquí se acabó todo. ¿Ahora qué pasa, hermanos? Ahora va a venir Cristo. Cristo, hermanos, ya se está preparando. Ya yo me imagino que los ángeles del cielo están practicando allí, hermanos, las trompetas que van a tocar. Yo no sé qué van a tocar, hermanos. Y nosotros aquí, con tantas amonestaciones, tantos mensajes que se nos ha dado, y vivimos tranquilitos y vivimos pensando que el mundo va a seguir y va a seguir durante muchísimo tiempo. Ahora, lean ustedes Conflicto de los Siglos, páginas 693, 694, o Joya de los Testimonios, el tomo número 1, página 131. El que le interese, hermano, lean allí, van a encontrar detalles asombrosos que el Espíritu de Profecía nos da en relación con lo que estamos nosotros hablando aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta séptima plaga? Dice, un gran terremoto cual nunca hubo sobre la faz de la tierra. Ahora, hermanos, han habido terremotos violentísimos. El último que tenemos quizás todavía un poquito en mente, el de Haití, el de Chile. Terremotos, hermanos, fuertes. Pero va a venir un terremoto cual nunca ha sido antes sobre la faz de la tierra. Dios siempre ha utilizado el terremoto como símbolo de su actuación y su intervención en forma directa. Y solamente, hermanos, le voy a leer un par de versículos. Leamos juntos Isaías capítulo 13, versículo 13. Y veamos, hermanos, y solamente le voy a dar dos de los muchísimos versículos que hay de las intervenciones. Cuando Dios interviene en forma directa, utiliza lo que va a utilizar en la séptima plaga, en una manera clara. Isaías capítulo 13, el versículo 13. Veamos allí. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Ahora, hermano, no va a ser un terremoto que se van a caer las casas, sino dice que la tierra, ¿qué cosa? Se va a mover de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. La tierra se va a mover de su lugar. Veamos un poquitito más Isaías, el capítulo 24. Isaías, el capítulo 24. Y solamente, hermano, estoy tomando un par de los muchos, tengo aquí una cantidad de versículos, pero veamos allí Isaías 24, el versículo 18 y el versículo 19. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra. Hermanos, es una ampliación de lo que está diciendo el Apocalipsis. No es un terremoto, hermanos, que va a echar abajo los edificios. Por supuesto, no va a quedar ningún edificio, ninguna obra humana va a quedar en pie. Pero está diciendo más claro, hermanos, la tierra será conmovida, temblará la tierra como un ebrio. Y allí, hermanos, continúa. El terremoto, hermanos, anunciado aquí es cosa que no podemos ni siquiera imaginar. ¿Por qué? Porque no hay registro alguno. Dice que la gran ciudad se parte en tres partes. Al hablar de la gran ciudad está hablando ¿de qué? De la gran Babilonia, habla de la gran ramera. ¿Y por qué se parte en tres partes? ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? Allí están los tres poderes, la Trinidad satánica. Se parten, ¿qué cosa? En tres partes. Se separan y se levantan ahora ellos para atacar a la bestia. Se parte. Esa, hermanos, es la explicación más clara que se da en relación con esto. Esos tres espíritus a manera de rana. Leamos en Conflicto de los Siglos, hermanos, página 714 y Primeros Escritos, página 282 en adelante. Hermanos, da una descripción del Espíritu de Profecía magnífico de este gran terremoto. Y dice que Dios ahora, ¿qué cosa?
le va a dar del cáliz de su ira a beber. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué cosa? Dieron de beber primeramente a quién? A todos los reyes de la tierra y los embriagaron con el cáliz de sus enseñanzas falsas. Y ahora ellos mismos van a tomar de esto de acá. Y entonces, hermanos, llega allí ahora a otra parte más seria. Y dice que va a caer allí granizo. Ahora vayamos, hermanos, dijimos una vez cuando comenzamos que el Apocalipsis, hermanos, es un resumen del resto de toda la Biblia. Y vayamos a ver, viendo un poquitito ahora, vayamos a Éxodo el capítulo 9. Éxodo el capítulo 9. Y nos vamos a encontrar allí con las plagas de Egipto. Pero veamos allí, hermanos, qué es lo que pasa exactamente en la séptima plaga. Éxodo el capítulo, de una manera clara aquí, capítulo 9, el versículo 18. Éxodo capítulo 9. Y estamos aquí en Egipto, cuando están cayendo las plagas, y ahora llegamos allí a la séptima plaga. Capítulo 9, el versículo, leamos allí del versículo 18 en adelante. Tengo mi hoja de la Biblia aquí un poquitito. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Y entonces le dice, envía a recoger a tu ganado, todo lo que tienes en el campo, todos que se refugien. ¿Por qué? Porque ese granizo, al que le cae uno, se acabó la vida. Todo, hermanos, ¿qué cosa? Todos los ganados y todo lo demás va a sufrir un granizo cual nunca ha sido antes. Y veamos ahí el versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y grande, ¿qué cosa? Y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Hermanos, la advertencia antes de que cayera el granizo es ¿qué cosa? Guarda tu ganado, guarda todas las bestias del campo, porque viene el granizo. Y el granizo, hermanos, ¿qué cosa? Hizo una matazón increíble. Yo no sé cuántos hermanos han estado en alguna granizada, pero a veces han caído granizo más o menos del tamaño de una pelota de béisbol, dicen por allí, o tamaño del huevo. ¿Y qué pasa, hermanos? Los carros que quedan afuera quedan todos destrozados. No hay vidrio que quede sano, no hay techo que quede sano. Y solamente, hermanos, ¿qué cosa? Granizo, que lo hemos visto muchas veces. Pero ahora este granizo es, ¿qué cosa, hermanos? Es un poquitito diferente. Este granizo es la artillería pesada de Dios. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Es la artillería pesada de Dios. Y los hombres y las naciones gastan miles y han gastado miles de millones de dólares en equipos para protegerse de cohetes, para protegerse de ataques aéreos, y tienen, hermanos, equipos para protegerse de todo. Y el desastre final, hermanos, va a ser ¿qué cosa? Va a ser granizo. ¿Y qué tiene Estados Unidos para protegerse del granizo? ¿De qué le valen todos los equipos ultramodernos que tiene para protegerse del granizo? Veamos, hermanos, allí qué es la artillería de Dios. Veamos solamente, veamos un poquito versículos. Josué el capítulo 18, Josué capítulo 18, capítulo 10, versículo 11, personas. Josué capítulo 10, el versículo 11.
Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. ¿Sobre qué cosa? Grandes piedras del granizo, y hizo a los hijos de Israel que los mataran a espada. Hermanos, ahora está una lucha. Va huyendo el pueblo, los enemigos de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué hace Dios? ¿O qué hacen los israelitas? No hacen nada. Dios abre, ¿qué cosa? Dice, ¿qué cosa? Arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Aseca, y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Hermanos, Dios intervino, no fue el pueblo de Israel, no fueron los dirigentes militares de ellos. Dios abrió las ventanas del cielo. Y allí, hermanos, terminó con todo el ejército enemigo en una manera clara. Vayamos a Ezequiel, el capítulo 13. Y solamente, hermanos, son una cantidad, dijimos al principio, que el Apocalipsis, hermanos, tiene que ver con el resto de la Biblia y tiene que ver con todo el resto de la Biblia. Ahora vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 13. Y allí ya nos ha venido anunciando la palabra de Dios a través de sus siervos, los profetas, de lo que va a acontecer en una manera clara. Ezequiel, el capítulo 13, el versículo 11 y el versículo 13. Solamente veamos allí solamente 2 versículos. Di a los recubridores de todo el suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Versículo 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Ahora, hermanos, notemos, no es una granizada para mirarla por la ventana, no es algo para observar las piedras que están cayendo, es la ira de Dios. Y Dios está utilizando aquí su artillería pesada para en una manera clara destruir. Y veamos más todavía. Yo dije en una de las predicaciones, cuando algunos pretenden que las plagas son simbólicas, hermanos, vamos a Job, el capítulo 38. Y allí encontramos a Dios mismo, no es Job, no son los amigos de Job, es Dios mismo quien el que habla aquí en una manera clara. Job, vamos al capítulo 38 de Job. Allí, hermanos, ese capítulo vale la pena leerlo muchas veces, porque es donde Dios hace una cantidad enorme de preguntas al hombre para que la conteste. Y si ustedes son inteligentes, hermanos, contéstenle a Dios las preguntas que hace en Job 38. Él está haciendo preguntas. ¿Podemos nosotros responder allí? Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Notemos, hermanos, estos versículos, hermanos, son de oro para poder entender el Apocalipsis. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Es Dios el que está hablando. Y Dios dice, ¿qué cosa, hermanos? ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo? Y ahora en el versículo 23. Que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Dios tiene reservado el granizo. Y perdonen, hermanos, es una frase que se me ocurrió a mí ahora, decir la artillería pesada de Dios. Dios, hermanos, allí va, ¿qué cosa? Sencillamente abrir las ventanas del cielo. Y va a caer allí, hermanos, granizo sobre la tierra. Cuando vamos a Apocalipsis 11, 19, encontramos que aparece allí, hermanos, en la 7ª trompeta. El 6º sello habla lo mismo. Y aquí llegamos ahora a la divergencia que hay en la interpretación de todo este problema apocalíptico. Ustedes pueden leer Urias Smith, pueden leer la Rondel, pueden leer Maxwell, pueden leer Treyer, pueden leer Gullón, pueden leer, hermanos,
¿Cuántos otros? Yo tengo allí como 10 libros, hermanos. Y los libros que tengo no son de gente que está experimentando. Son profesores de Biblia por 25 años enseñando solamente Apocalipsis en nuestra universidad. 25, uno de ellos. 25 años seguiditos solamente enseñando Apocalipsis, nada más. No enseña epístola, no enseña nada, solamente enseñando. Así que, hermanos, esos profesores, me imagino que en 25 años, enseñando lo mismo y lo mismo, algo tienen que haber estudiado, investigado, ¿verdad? Para decir. La Rondel, hermano, se jubiló en Andrews University. El hombre más profundo, hermano, dentro de las profecías. Tremendo. Gastó toda su vida enseñando solamente allí Apocalipsis. Y ahora encuentro lo siguiente. Dice que ese granizo que va a caer es ¿de qué? Del peso de un talento. Y ahora, hermanos, yo solamente les doy aquí el comentario bíblico adventista, que es la última palabra a decir dice que el granizo que va a caer es de 34 kilos, más o menos de unas 80 libras. ¿Le parece a usted, hermano, un granicito de 80 libras? 80 libras que le caen de allá arriba. Hermanos, es cosa seria. Eso es lo que dice el comentario bíblico. 34 kilos. Yo no sé, no he sacado la cuenta en libras, estoy haciendo un cálculo medio al azar ahí, pero yo me imagino, más o menos estaba por allá, ¿verdad? Cerca de las 80 libras, dice el comentario bíblico. Urias Smith nos dice que van a ser de 26 kilos. Y la Rondel dice que son de 40 kilos. Ahora, ¿de cuánto va a ser? Yo no sé. Diferentes interpretaciones. Y le podía dar otras interpretaciones diferentes allí. Pero vamos a tomar el más chiquito, el de Urias Smith, hermano, 26 kilos. Más de 50 libras. Un pedacito de hielo que nos cae allá arriba en la cabeza de 50 libras. Hermano, cosa seria. Recordemos que es la ira de Dios. Es lo que Dios está mandando, ¿qué cosa? Después de haber amonestado por siglos y siglos, y a nosotros por años y años, habiendo mandado mensajeros, teniendo la palabra de Dios, teniendo predicaciones, habiendo leído, habiendo escuchado, y sencillamente, ¿qué cosa? Ignorar las advertencias de Dios. Y quien las ignora, hermano, finalmente no va a haber lugar donde esconderse. En primer lugar, el terremoto va a destruir cuánto, digamos, bueno, me voy a cobijar aquí y allá. No, hermano, no va a quedar nada donde cobijarse. ¿Quién se escapó del terremoto, hermanos? Ahora se encuentra, como dice, a campo abierto. Después del terremoto, el que se salvó va a querer estar afuera, no va a querer ni siquiera arrimarse a ninguna edificación. Y ahora comienzan a caer aquella lluviecita de 50 libras, por ponerle la más chiquita, el que le da menos valor. ¿Cuánto es el valor, hermano? Yo no me voy a poner a discutir con ninguno de ellos, pero la Biblia dice, ¿qué cosa? Dice de un talento. Ahora hay diferentes interpretaciones, y como hay diferentes interpretaciones aquí, hay diferentes interpretaciones, hermanos, en todo lo demás. Urias Smith nos habla del secamiento del Éufrates y nos dice que es el poder que está junto al Éufrates y toma a Turquía. Y habla, hermanos, de ahí, nos habla, hermanos, de Turquía, y que Turquía, esto se va a ir secando, y habla de Turquía, y Turquía es, hermano, el secamiento. Y otro agarra a otro y le habla por aquí, le habla por allá. Hermanos, son acontecimientos futuros, y se presta para la especulación. Se presta para que uno se levante y quiera presentar algo diferente que otro, para decir, bueno, este sabe mucho, ¿verdad? Este tiene autoridad. Yo, hermanos, yo no me meto aquí con autoridad y ni quiero meterme mucho. Pero sí, hermanos, ¿qué cosa? Cada uno opina en forma diferente. Pero sí, esas plagas son reales. Ahora, si leemos el espíritu de profecía, y basado en lo que hemos leído aquí, ese terremoto, ¿qué cosa? Va a sacudir los cimientos de la tierra. Dice que va a mover la tierra. La tierra no es, hermanos, ahora como cuando Dios la hizo. La tierra es diferente. La tierra está inclinada, digamos, sobre su eje imaginario. Y hace entonces que tengamos intenso frío y que tengamos intenso calor.
hace que los polos estén allí congelados. Y Dios no hizo, Dios hizo la tierra entera para que desde arriba, la puntita de arriba y la puntita de abajo, hermano, todo estuviera habitado. Y ahora este gran terremoto va a volver a poner la tierra en su lugar, la va a enderezar, si cabe el término, perdóneme, en una manera muy vulgar. Dios va a hacer que la tierra se enderece. No había grandes mares, van a hacer que las montañas, hermanos, tapen y cubran todo aquello y va a dejar ese gran terremoto, va a dejar la tierra prácticamente nivelada, diríamos, ¿para qué? Para cuando descienda la Santa Jerusalén. Leamos, hermanos, los espíritus de profecía y vamos a encontrar un poquitito más de luz en cuanto a lo que estoy diciendo. Dios hizo la tierra para que fuese habitada, no hizo para que los polos quedaran allí desiertos, no hizo para que en el invierno estemos allí tiritando de frío, no hizo para que en el calor esté. Hermanos, Dios hizo una tierra maravillosa, donde se podía vivir, hermanos, prácticamente diríamos una eterna primavera. Pero ahora no la podemos en ningún lugar, ¿verdad? Por la inclinación de la tierra, pues tenemos días y tenemos noches largos en algunos lugares y cortitos en otros lugares. Y ahora, hermanos, estamos terminando la séptima plaga. Y dentro de aquí, hermanos, entra en forma directa, ¿qué cosa? Los cielos se abren y aparece la señal del Hijo del Hombre. Hermanos, aquí ya no más. Hecho está, hecho es. No hay más alternativa, no hay más tiempo. Y como última admonición, veamos, hermanos, allí 2 de Corintios, el capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Y encontramos allí una amonestación más de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 6. El versículo 2. Perdón, está aquí en Gálatas. 2 de Corintios, capítulo 6. El versículo 2. Veamos, hermanos, aquí lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el año que viene es el tiempo aceptable. He aquí el año que viene será el día de salvación. Bonita declaración, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Es el tiempo aceptable hoy para oír la voz de Dios? ¿Es el día de salvación que Dios nos está invitando? He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora. No esperemos el cumplimiento del calendario maya que nos dicen que el año que viene viene el fin del mundo. No especulemos, hermanos, allí con Nostradamus. No especulemos, hermanos, con aquellos que procuran adivinar o pretender conocer el futuro. Hermanos, ¿el día aceptable es cuándo? Hoy. ¿Tienes tú garantizado el día de mañana? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, del hombre insensato que hace planes y dice, mañana voy a ir a la ciudad, voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y después me dice, y no sabes qué cosa. Que te llegó la hora. Como el rico que hizo planes allí de engrandecer sus graneros, engrandecer allí para amontonar sus riquezas, y Jesús, ¿qué le dice? Necio, ignorante, estúpido, como lo que entendamos mejor, es la misma cosa. Alguien que no está razonando en forma juiciosa, todo eso interviene allí en necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿de quién será? Hoy es el día aceptable. Hermanos, las plagas comienzan a caer. Y cuando comienzan a caer, too late. No more time. The last opportunity. Finish. Kaputt machen. En Deutsch.
¿Queremos, hermanos, más claro el mensaje de la palabra de Dios? Y termino con Hebreos, un versículo más de los muchos que podríamos presentar. Porque, hermanos, no estamos queriendo entretener a ninguno de ustedes. Lo dije del principio. No estoy aquí estudiando con ustedes el Apocalipsis para cubrir la curiosidad de alguien que quiere saber por esto, por lo otro. Estamos, hermanos, para prepararnos para el encuentro del gran día del Dios Todopoderoso. Y ese gran día, hermanos, se aproxima. Ese gran día nosotros no lo podemos detener. No hay junta militar, ni junta de iglesia, ni nada que pueda postergar. Dentro del plan de Dios, hermanos, se va a cumplir cuando llegue el momento que el cielo ha separado. Dice allí Hebreos 4, el versículo 7, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, querido hermano, es hora de despertar, es hora de reaccionar, es hora de sacudir nuestra indiferencia, es hora de cambiar el rumbo quizás que le hemos dado a nuestra vida. El sábado es el sello de Dios. El sábado no es, hermanos, para hacer una visita allí agradable, una visita social a la tía, al tío, a la suegra, y ir allá a pasar un rato agradable y conversar y esperar que se ponga el sol para allá. Hermanos, es el día de buscar a Dios. Es el sello de Dios, es la distinción. Y a mí me da pena, hermano, me da pena ver la indiferencia de muchos. Durante la semana se trabaja porque hay que trabajar, y correcto, está bien. El sábado pues me duele la muela y me voy a Tijuana para que el dentista me atienda allá porque me sale más barato, ¿verdad? No fui el viernes, no, porque tenía que trabajar. El sábado sí, voy y lo aprovecho, hermano. Hermano, qué triste la reacción de muchos llamados hijos de Dios. Tomamos el sábado, hermanos, en forma liviana. Y dice, si hoy oyeres su voz, no mañana, no lo postergue. Yo estaba escuchando ayer, estaba mirando, no sé si era en el Esperanza o en el TVN, uno de esos canales, y me llamó la atención. Un predicador que yo no lo conozco, lo miré allí, sí lo he escuchado varias veces. Era la última reunión de su campaña evangélica. Era la última. Ya se estaba despidiendo de la congregación. Y allí tenía la pila bautismal y tenía 3 pastores metidos allá dentro del agua. Y comenzó allí a hacer la predicación y a hacer el llamado. Todo el que quiere bautizarse, ok, forme fila acá, vamos a la pila, adentro del agua. Y hermano, hay una cantidad, yo calculé allá, no sé, por lo menos como 50, 60 que se ven. Ahí no se preguntó, hermanos, quién era, ni quién no era, ni cómo era, nada. Ahí hizo la apelación, hermanos, justamente que Cristo viene, la segunda venida de Cristo. Y hay que preparar. ¿Quieren prepararse? ¿Quieren ir al cielo? Vamos, el bautismo primero. Y ellos me comenzaron a meterlos al agua y yo me quedé frío. Me quedé frío. Hombres y mujeres, niños, todos al agua. Era la última reunión, había que bautizarlos. ¿Cuántos de ellos estaban preparados? Como digo, yo no sé. ¿Cuántos hermanos estaban en regla con las normas? Yo no lo sé. Pero hermanos, estamos viviendo en tiempos en que tenemos que tener los ojos abiertos. Y hoy es el día de salvación. No escuchemos, hermanos, las voces un poquitito extrañas. Yo estaba leyendo anoche justamente Jeremías, donde dice, preguntad por las sendas antiguas, no las modernas. Pregunten las sendas, pregúntenle a los viejitos como el pastor Cabrera. Claro, el viejito ya está pobrecito, ya está fuera de órbita, ¿verdad? Los pastores modernos son mucho mejores. Los pastores nuevos son más liberales, entienden mejor a la juventud. Estos pastores viejos no saben nada.
Los pastores nuevos, y ellos saben, ¿verdad? Y entonces se les da a los jóvenes. Se les da lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque hay que tenerlos en la iglesia, así que hay que tenerlos contentos, así que hay que darles lo que a ellos les gusta. Hermanos, no juguemos con Dios. Dios, hermanos, es bueno. Dios es misericordioso. Pero la misericordia de Dios está terminando. Y cuando se termina la misericordia de Dios, viene ¿qué cosa, hermanos? La ira. No el enojo, pero dice la ira. Viene a dar ¿qué cosa? A cada uno de acuerdo a lo que eligió. Tú elegiste la vida suave, ok, sigue la vida suave. Cada uno, hermano, va a recibir lo que merece. Y solamente Dios es el que puede ajustar con justicia lo que cada uno merece. Yo no sé, hermano, cuánto merezco yo de castigo. Yo no sé cuánto ustedes. Por eso, hermano, dentro de las plagas, Dios se va a ir, hermano, encargando de ¿qué? De que algunos sufran lo que merecen, lo poquito, y vayan desapareciendo. Y algunos van a quedar, hermano, para allá. Y dentro de los que fueron cristianos, los últimos, ya les mencioné yo la cita, hermano, de la inspiración hace unos 2 o 3 sábados atrás. Los últimos van a ser los pastores, los predicadores. Y los miembros de la iglesia se van a levantar contra el pastor aquel día y le van a decir: maldito, te queríamos, te apoyábamos, pero fuiste un sinvergüenza. ¿Por qué no nos advertiste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos amonestaste y nos sacudiste fuerte? Hermanos, los ministros van a ser sacudidos de forma violenta. Así que quiere decir, hermanos, que cuidado. Y el último en morir, dice la impresión, va a ser Satanás. Claro, él es el maldito de todo, ¿verdad? Es el que mientras le quede una célula, por así decir, para entenderlo, va a estar sufriendo, hermanos, la ira de Dios. Pero esas plagas van a caer ¿sobre quiénes? Los que adoren a la bestia y a su imagen. El que adore al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, será protegido, como fueron protegidos los hijos de Dios. Que caiga el granizo, hermano, de 24, de 30 o de 40 kilos, o que caigan granizos de 1 tonelada. Si yo soy fiel a Dios, hermano, ¿qué me importa que caiga? Van a caer al lado mío, va a ser un pozo tremendo, pero a mí no me va a tocar. Y hermano, allí no hay protección humana. Allí no hay equipos, hermano, que hayan preparado Estados Unidos con tanto equipo que tiene. Ahora le dieron a la Boeing, hermanos, de allí 300 y no sé cuántos miles de millones de dólares. Creo que fueron 350.000 millones de dólares, no sé cuánto, para renovar todo el equipo bélico. Dice que la última adjudicación que hace Estados Unidos en masa y en gran cantidad de dinero. Renovar, hermanos, todos los equipos. Y entonces Estados Unidos se lo comienza a mandar allí en ayuda a México, le manda 4 o 5 helicópteros viejos y le manda otro para Afganistán y le manda por ella, y va a tener todo el equipo totalmente nuevo, moderno, la última palabra. Pero ¿de qué le va a servir todo aquello, hermanos? Cuando comienza a caer el granizo del cielo. ¿De qué vale todo el equipo bélico? El que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres tú vivir bajo ese abrigo, esa protección? La invitación es tuya. No rechaces la invitación de Dios. Si la rechazas, puede ser mañana demasiado tarde. Y el día viene, hermanos. Está en el calendario de Dios, yo no lo sé. Pero Él me ha dicho, yo voy a venir como ladrón en la noche. Estate preparado, estate alerta, está velando, está orando. Me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Si no lo hago es problema mío. Hermanos, no sé qué más decirles. Mis palabras son pobres, mis palabras son inexpresivas para poder dar a entender la seriedad del tiempo en que vivimos. Dios mediante, continuaremos con Apocalipsis 17. Cuando comenzamos, dijimos no sabemos cuántas, llevamos 29 predicaciones de Apocalipsis hasta Apocalipsis 16.
Con hoy son 29 sermones. Nos queda todavía Apocalipsis 17 en adelante y ocuparemos los sábados que sea. Pero hermano, mi propósito no es presentarle novedades y cosas curiosas para saber lo que va a pasar mañana y que sea ante la gente decir como que somos grandes e inteligentes y que sabemos mucho. Hermanos, mi única preocupación es prepárate para encontrarte con tu Dios. Y Pastor Cabrera, prepárate, porque tú también te vas a encontrar con tu Dios. Que Dios realmente nos bendiga en una manera especial y sea con nosotros. Y les recordamos a todos los interesados, Betty, no vamos a tocar. Todos los interesados a las 4 de la tarde en el templo futuro. Y vamos a terminar con una interpretación de nuestro querido hermano René Contreras. Él nos va a cantar en vez del último himno, un himno que él tiene preparado, se ofreció para cantarlo, le damos la oportunidad de hacerlo.